Buenas tardes, me da mucho gusto saludar a muchos de ustedes, estar aquí en Tetecala. Bueno, mi tema es antecedentes y causas de la evacuación de Cuernavaca en 1917. Cuernavaca durante 2 años fue abandonado, fue evacuado. Y bueno, poca gente de Cuernavaca conoce este tema, ¿sí? Y los que lo conocen, pues no saben cuáles fueron los antecedentes, las causas por las cuales sucedió este hecho histórico. Fue un momento de quiebre para Cuernavaca. Mucha gente de la ciudad salió, fue forzada a salir, y Cuernavaca quedó en total abandono. La hierba creció de febrero de 1917 a diciembre de 1918. La gente que salió con sus pertenencias en las bolsas de la almohada, la cubrealmohada, salían hacia el ferrocarril y de ahí eran sacados. La gente tuvo que tapiar sus casas con tabiques, con madera, con lo que pudo, cerraron sus casas y muchos, por ejemplo, perros las mascotas que tenían quedaron ahí en el abandono y se volvieron en perros ferales, es decir, perros que de repente hacen manadas y pueden atacar y resultan muy peligrosos cuando atacan en manadas. Hace poco hubo casos en el Distrito Federal donde hubo ataques de perros, ¿no? Entonces se volvió una ciudad peligrosa, hubo ratones, los animales silvestres pues andaban por la ciudad. Pero antes de salir, las fuerzas carrancistas fueron los que saquearon parte de los muebles y de las cosas que se habían quedado. Y después nos comenta Rosa King, que inclusive encontró sus tinas de baño una vez en la Ciudad de México, que le pidieron que fueran, unos soldados le pidieron que fuera a reconocer que si eran las tinas del Hotel Bellavista, y ella dijo sí son, y pero ya no las pudo rescatar, sí, ya se las habían carranceado, sí. Entonces este es el hecho histórico que ocurrió. Y les decía, poca gente sabe de los antecedentes del por qué fue evacuada la ciudad. Básicamente, en 1916, el general Emiliano Zapata y sus tropas se encontraban en una situación muy difícil. Ya había varios años de estar en combate, en batalla, y había pasado en contra del porfirismo y después en contra de Victoriano Huerta, de Madero, y después en contra de Victoriano Huerta. Entonces el campo prácticamente se había dejado de cultivar, había poca comida, tenían poco armamento, ¿sí? Y lo que hicieron es una estrategia de lo que le llamamos guerra de guerrillas, de que atacan un punto y van y se esconden, ¿sí? Esa fue la técnica, la táctica que empezaron a tomar, y empezaron a atacar pueblos al sur de la Ciudad de México, ¿sí? Fue los principales, y puntos que eran clave para como haciendas o estaciones de ferrocarril, eran los puntos que atacaban y después se escondían. Entonces en ese momento estaba Pablo González, que era el jefe militar de la zona, ¿sí? Y uno de los principales ataques que realizó el movimiento zapatista fue el 7 de noviembre, cuando los zapatistas volaron un tren que se dirigía al sur, a Cuernavaca, y el hecho ocurrió cerca de Xoco, ¿sí? Y en este ataque murieron cerca de 400 personas, entre soldados y civiles.
Entonces, a causa de este estallamiento del ferrocarril, Pablo González emitió una orden que fue draconiana, que decía que todos individuos que directa o indirectamente preste sus servicios al zapatismo o cualquier otra facción hostil al gobierno constitucionalista será pasado por las armas sin más requisito que la correspondiente identificación, ¿sí? También se aplicaría la pena de muerte a las personas que fueran aprehendidas en los caminos o veredas que anduvieran cerca de las vías de ferrocarril sin salvoconductos certificados por el Cuartel General Constitucionalista de Cuernavaca. Entonces, Pablo González empezó a ordenar la concentración de familias rurales del estado en las principales ciudades para posteriormente deportarlas. Pero pocos hicieron caso de esta orden, ¿no? Entonces los zapatistas no hicieron caso de la amenaza y siguieron atacando. Posteriormente, más adelante, volvieron a volar un tren también que venía hacia Cuernavaca, donde también murieron bastantes personas. González contaba con 30,000 hombres y no había podido cumplir con su encargo de poner orden en la región, y se excusaba diciendo que los zapatistas eran bárbaros, asquerosos, sátiros, de instintos bestiales, felones y cobardes por naturaleza. Entonces, esa era la situación que estaba ocurriendo ahí en noviembre, diciembre de 1916. Cabe señalar que en diciembre de 1916 empieza la convención constitucionalista para, bueno, ya había empezado antes, pero octubre del 14, sí, ya había empezado antes, pero particularmente ya se empieza a realizar los trabajos ya de concretar la Constitución que se daría en 1917, ¿sí? Pablo González el 22 de diciembre emitió nuevas órdenes que incluían el traslado de su cuartel a la Ciudad de México y la terrible decisión de desmontar 500 metros de ancho de ambos lados de la vía del ferrocarril, desde la Magdalena Contreras hasta Cuernavaca. Este plan tenía la finalidad de intensificar las operaciones en la zona, pero en realidad era un retiro de las tropas de Pablo González. Se estaban retirando hacia la Ciudad de México. Entonces empezaron a salir en el mes de diciembre esas tropas constitucionalistas del estado de Morelos, y llevándose consigo todos los equipos, municiones, armas y todo lo que podían. Por su parte, los zapatistas los acosaron permanentemente y los emboscaban, ¿sí? Pensaba Soto y Gama, los zapatistas pensaron que ya se estaba dando un triunfo zapatista, ¿sí? Pero en realidad pues estaban preparando para lo que vendría en febrero. Entonces Soto y Gama comenzó la redacción de un programa de medidas económicas hacendarias que el Ejército Libertador llevaría a cabo. Entonces les decía, los carrancistas realizaron su convención constitucionalista, y en esa constitución se apropiaron de parte del agrarismo zapatista, que posteriormente se vería reflejado en el artículo 27 constitucional, y en dicha convención se impusieron los radicales y garantizaron que los pueblos tuviesen el derecho de conservar propiedades como sociedad. Para ellos el pueblo era una institución legítima en el nuevo orden. Fue el caso de Luis T. Navarro, que defendió las demandas del agrarismo zapatista, ¿sí? Entonces, 3 minutos. Bueno, me voy a... Básicamente esas fueron las razones. El 7 eran las circunstancias que se estaban dando. Llegaron el mes de febrero y evacuaron la ciudad de Cuernavaca.
Las principales causas básicamente son: la primera es que los pobladores de Cuernavaca apoyaban al movimiento zapatista, es lo que se dice oralmente. Dicen que la gente de Cuernavaca le proporcionaba alimentos y le proporcionaba insumos para la guerra zapatista, y entonces por eso, ese fue un motivo por los cuales evacuaron la ciudad de Cuernavaca. Otra situación fue la legalización del reparto agrario. Como les decía, el 14 de septiembre de 1926, Venustiano Carranza expidió el decreto para convocar un congreso constituyente, y ahí, obviamente, lo que les comentaba del artículo 27. Entonces, debido a que de que ya se consideraba el reparto agrario, muchos zapatistas dejaron de entrar al movimiento y se unieron a los carrancistas. El tercer motivo fue la política exterior. En 1915 el presidente norteamericano Woodrow Wilson reconoció a Carranza como presidente constitucional, y el 15 de marzo de 1916 el gobierno de Estados Unidos inició una expedición militar, la expedición punitiva, para perseguir a Pancho Villa. Ya me voy corriendo. Entonces, el retiro de tropas de los norteamericanos que habían entrado a México también fue un motivo, porque reubicaron las tropas. Hubo un cambio en la estrategia militar, un cerco militar para impedir que entraran municiones, entraran armamentos al estado de Morelos, y que entrara alimentos también. El otro punto fue un cerco militar. Había epidemias ese año de 1916-17, hubo epidemias de tuberculosis, gripe, influenza, sarampión, paludismo, fiebre amarilla. Entonces también Pablo González tuvo más de 5,000 enfermos de su ejército. Los 30,000 que tenía, 5,000 estaban enfermos, algunos morían inclusive en las calles. Entonces tuvieron que reordenar el ejército. Y por último, la crítica situación de los zapatistas. Los zapatistas tenían escasas municiones, armas y otros insumos, y el cerco militar fue una estrategia para poder. Finalmente el bloqueo dio resultado, pues muchos generales rebeldes y sus tropas abandonaron la lucha y se unieron con los constitucionalistas, y los zapatistas terminaron debilitados con los resultados que ya todos conocemos. Muchas gracias.